Entonces, bienvenidos y espero que tengamos una plática muy interesante. Mi nombre es Sergio Ramos. Mucha gente me confunde con el Comanche. Ustedes muy seguramente no saben quién es el Comanche porque son muy jóvenes. Su maestro seguramente sí lo recuerda. ¿Sí? Bueno, él también se llamaba Sergio Ramos, ya murió. Entonces, yo pensé que Sergio Ramos era un hombre poco común. Y de lo que me estoy dando cuenta es que es demasiado popular, ¿cierto? El otro Sergio Ramos, pues evidentemente es el jugador del Real Madrid. El día de hoy, nuestra plática va a ser acerca de la ciudad de León. Vamos a hacer un pequeño recorrido por la ciudad y vamos a conocer algo que muy probablemente no conozcan. Para iniciar nuestra charla, vamos a hacer un pequeño examen. Les voy a hacer una pregunta fácil, les voy a hacer una pregunta difícil. ¿Se alcanza a ver bien hasta atrás? ¿Por qué no se hacen un poquito más para adelante, por favor? Nada más esta, sí, gracias. Vénganse para adelante, chicos. El costo es exactamente igual. Sí, no lo podemos apagar porque se nos duermen. Y lo malo no es que se duerma, sino que los ronquidos no nos dejan dormir a todos, ¿de acuerdo? Entonces, recorriendo y conociendo mi ciudad de León. Todo el mundo conoce los significados del escudo de la ciudad. Muy bien. Miren, ¿me regalaría un poquito más de volumen, por favor? ¿Se oye mejor? Hola, ¿se oye mejor? Bien. Bueno, el escudo está dividido en lo que se llama 4 cuarteles. El primero de ellos contiene la imagen de San Sebastián. La imagen de San Sebastián, que es el santo patrono de la ciudad. La festividad de San Sebastián se realiza el 20 de enero, exactamente el mismo día de la fundación de la ciudad. El siguiente elemento es este león. Este león es el león de Castilla. El nombre de León se le pone a esta ciudad en recuerdo de la ciudad de donde vienen muchos de los pobladores que vinieron a fundar la ciudad de León. Este otro león es el escudo de Martín Enríquez, que es el virrey que ordena la fundación de León y por lo tanto, de alguna manera, para agradecerle esa ordenanza, con California del Rincón. Del Rincón. Muy bien. ¿De dónde? ¿De qué parte? De Autlán de Navarro, Autlán de la Grana, la tierra de Carlos Santana, y el guitarrista. ¿De qué parte de Chiapas? De Tapachula, pegadito a Guatemala. Allá atrás, ¿de dónde son? No se oye. Bueno, sigue sin oírse. Bueno, si se dan cuenta, una parte importante de la población de León no nació en León. Y esto produce un fenómeno que vamos a platicar un poquito más adelante. La última parte de nuestro escudo es el lema de la ciudad, que es muy característico de los leoneses. Dice que el trabajo todo lo vence. Y en la parte del principio tenemos un torreón que representa a una ciudad y que representa la fortaleza de la propia ciudad. Ese es el escudo de León. Y aquí viene la parte de los exámenes. ¿Alguien sabe cómo se llama este estatua?
Se llama Valle de Señora. Valle de Señora. ¿Sí? Y aquí viene la pregunta de los 64,000 pesos. Tenemos un premio a que nos diga dónde es esto y el nombre de cada pescadito. Todos lo quieren peladito y a todos. No. A ver, este espacio, ¿en dónde es? Está en el Parque Hidalgo. Bueno, esta es la concha acústica del Parque Hidalgo. Y evidentemente esta es la presa del Palote. Bueno. Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Este es el planetario. Sí es explora, pero ¿qué es? A ver, ¿en qué grado van ustedes? ¿Y de este lado en qué grado van? Segundo. Aquí también es el primero. Hay de primero. Bueno. Señoritas, señores, esto es un reloj de sol. Esto es un reloj de sol. Si se fijan, aquí nos va indicando cómo se mueve el sol en cada uno de estos meses. O sea, no es lo mismo un solsticio, que es cuando está más alejado, o un equinoccio, que es cuando está más cercano. Evidentemente, la proyección de la sombra, esta sombra es la que nos va marcando la hora en la que nos encontramos. Y créanme que es de una precisión alta, muy alta. Es un reloj de sol en Explora. No, aquí la pregunta es nuevamente el título de cada uno de estos libros. Jóvenes, ustedes suelen irse por lo fácil. Hay que ponerle un poquito más de imaginación. Entonces, yo les puedo dar una copia de esta gráfica para que luego posteriormente nos hagan llegar el título de cada uno de los libros. ¿Sí? Bien. Porque aquí si no van a saber dónde es. La Casa Blanca. A ver, maestra. Es el Palacio Municipal. Durante la gestión de Ricardo Sheffield, él quiso implementar el concepto de azoteas verdes. Esto es en la parte de atrás, efectivamente, esta es la parte que nos conecta con 20 de enero. ¿Sí? La verdad es que no sé si siga todavía el famoso jardín o techo ecológico, pero ojalá que todos nosotros tomásemos conciencia de la importancia de la ecología, ¿cierto? Bien. De Guillermo y Parres, que realiza su trabajo en el templo del Calvario, efectivamente. Y ¿qué creen que sea? El zoológico, no. Este es un reloj de sol que está ubicado en las calles de 27 de septiembre y de Constancia, atrás de la parroquia de Barrio Arriba. Aquí, a diferencia del de Explora, sucede el mismo fenómeno. Conforme el sol se va moviendo,
va proyectando su sombra en esta especie de carátula y nos va indicando las horas. ¿Sí? Un reloj de sol en Barrio Arriba. En 1997, ustedes ni siquiera habían nacido. Estaba muy chiquito. Entonces, muy probablemente no recuerda la nevada que cayó en León. Y bueno, evidentemente tenemos uno de los zoológicos mejor poblados de México. Bien. Habiendo realizado este pequeño recorrido por León, nos encontramos con que León es la séptima ciudad más poblada de México, inclusive por arriba de ciudades como Monterrey. Estos son datos relativamente recientes, son derivados del censo del 2010. Si se fijan, hay dos ciudades de frontera. Las ciudades de frontera reciben una gran afluencia de personas que buscan migrar hacia Estados Unidos y esa es una de las razones por las cuales crecen mucho en muy poco tiempo. Tienen una migración muy dinámica, muy flotante. Pero además, a diferencia de esta ciudad que es ciudad capital o de esta otra ciudad que también es ciudad capital, León es una ciudad que no es ciudad capital y eso quiere decir que los recursos físicos con los que cuenta León son mucho menores que los que puede contar Zacatecas o Aguascalientes o alguna otra capital de estado. Y eso hace que León sea una ciudad verdaderamente atractiva en cuanto a su crecimiento. Vamos a ver cuáles son las causas de su crecimiento. Gracias. Para empezar, León se encuentra en el estado de Guanajuato y dentro del estado de Guanajuato ocupa esta posición en la frontera con el estado de Jalisco. Esto quiere decir que León está prácticamente en el centro geográfico de la República Mexicana. Tan es así que el Cristo Rey es un monumento de carácter religioso que se buscó construir en la parte central geográfica de México. ¿Sí? Al final de cuentas, León es un cruce de caminos. La gente que viene del norte hacia el sur normalmente pasa por León. La gente que viene del sur hacia el norte normalmente pasa por León. Y esto quiere decir que cuando está aquí la gente dice, bueno, ¿y por qué no me quedo en León? Y mucha gente se queda en León. Acabamos de tener un ejemplo aquí en esta pequeña población en donde muchos de ustedes resultan ser no nacidos en León, aunque contribuyendo en la creación de una identidad muy particular en los leoneses. Estas son algunas de las causas por las cuales la gente decide permanecer en León. Es una ciudad con un grado de seguridad muy importante, comparado, por ejemplo, con Reynosa, en donde mañana, tarde y noche se dan balaceras. O bien otras ciudades como sucedió en el estado de Michoacán, llámese Apatzingán, llámese Uruapan, etcétera, en donde la peligrosidad de salir a la calle era verdaderamente elevado. Tenemos grandes plazas comerciales, alguno de los chicos por ahí mencionó Altasia, que es la de moda, pudiéramos decir, pero también Plaza Mayor, galerías, la Gran Plaza, etcétera. O sea, tenemos una oferta muy importante de espacios en donde divertirnos, ir al cine, comprar algo, etcétera. Pero también tenemos elementos para el divertimento verdaderamente espectaculares como es el zoológico, como es el metropolitano o bien como es Explora. Si quieren ir hacia la parte cultural, bueno, pues ahí tenemos entonces el foro cultural. Tenemos hospitales, tenemos muchas oportunidades de trabajo que ofrecen una gran cantidad de cultura y en cuanto a la oferta educativa, yo les puedo decir que cuando yo estudié, yo me tuve que ir de la ciudad de León. ¿Por qué? Porque no había qué cosa pudiera estudiar aquí. Hoy sucede todo lo contrario. La carrera que ustedes quieran
la van a encontrar en León. Inclusive criminología, ciencias de la salud, deporte, optometría, lo que quieran. Aquí tenemos diferentes opciones para que ustedes puedan continuar sus estudios. Entonces, estas son todas las causas por las cuales la gente decide quedarse aquí, y como dije, la mezcla de todos estos estilos produce la leonesidad. Esa es una forma de ser tan diferente a todas las demás ciudades de la República. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, el de Monterrey es una identidad muy clara. Ellos comen cabrito o comen cortadillo. Y nosotros comemos lo que Dios nos da a entender, ¿sí? Pero nuestra comida inclusive es rara, porque de repente tenemos las guacamayas que no suelen ser. ¿Vale? Bueno, a mucha gente les gusta, ¿sí? Pero tenemos las bombas o tenemos las chalupas, que normalmente son comidas agresivas, pero también tenemos la contraparte, que es la cebadilla, con la cual nos podemos curar de todos nuestros males, ¿sí? Entonces la leonesidad es muy diferente. Bueno, León sigue teniendo artistas, sigue teniendo leyendas, sigue teniendo monumentos. No, perdón, los monumentos son estos, grandes artistas, etc. ¿Por qué se funda León? ¿Alguien me puede decir por qué se funda León? A ver, ¿por qué? ¿Por qué se funda León? Bueno, ahorita al terminar. Vente para acá y la cuenta, por favor, ven. Normalmente se dice que León se funda para defender la región de los ataques de los chichimecas. Esto es cierto. Sin embargo, una de las características más importantes de la fundación de León es precisamente convertirse en un puesto de frontera. Un puesto de frontera, ¿por qué? Esto, señoritas y jóvenes, esta es la frontera con el reino de la Nueva Galicia. La Nueva Galicia es lo que hoy conocemos como Jalisco, pero el reino de la Nueva Galicia quería apropiarse de territorios que le correspondían a la Nueva España. Por ejemplo, los pueblos del Rincón, como son Purísima y como es San Francisco, los querían anexar a Jalisco. Es decir, que en lugar de ser guanajuatense hubiera sido jalisciense, ¿sí? No creas que te perdiste de nada, al contrario, ganaste, ¿sí? Bueno, entonces, la idea de que León se convirtiera en alcaldía mayor era precisamente para evitar los avances de la Nueva Galicia y que la Nueva Galicia se hiciera de nuevos territorios. Entonces, León es el lugar que defiende la frontera con el reino de la Nueva Galicia. Por otro lado, Corralejo está aquí, si se fija, forma parte de la alcaldía de León. Y Corralejo forma parte del pueblo de Pénjamo. La historia reconoce que el cura Hidalgo nació en Corralejo. Lo que nunca dice la historia es de que el cura Hidalgo es leonés. O sea, técnicamente el cura Hidalgo es leonés. Entonces, haciendo un pequeño resumen, nos encontramos con que León es un puesto de frontera, es un fortín y es una posada. Es el lugar en donde descansan las caravanas que llevan los materiales de Zacatecas, de Comasa y de Guanajuato hacia Manzanillo, y es donde sale la nao de la China, o bien transportan este material hacia la capital de la Nueva España, que es la Ciudad de México, y de ahí los llevan a Veracruz, ¿sí? Cuando las minas tienen su gran apogeo,
León se convierte en el principal proveedor de alimentos para las ciudades mineras y al mismo tiempo se convierte en un proveedor de insumos. Les doy un dato. La mina de la Valenciana en su época de máximo apogeo llegó a tener 16.000 mulas y cada uno de estos animales necesitaba de un aparejo para cargar todo el material que se transportaba en la propia mina. Y entonces todos estos insumos, lo que se llama talabartería, se dio en la ciudad de León. Con el paso del tiempo y cuando las minas dejaron de producir las cantidades que produjeron en su máximo apogeo, León se convierte en un centro textilero, posteriormente se convierte en un centro zapatero y ahorita se está convirtiendo en una ciudad ferial y de servicios. ¿Por qué ferial? Por ejemplo, este recinto posibilita la realización de eventos como la FENAL, como la feria, como el rally y como muchas otras exposiciones. Entonces, mucho de la gente que viene a León viene a esos eventos, ¿sí? León, ciudad ferial y de servicios. Mire, el barón Humboldt en 1804 hablaba de la gran riqueza agrícola de León, pero en 1888 tomen nota de esta información. Las reboterías que había en León eran 634, es decir, León producía una gran cantidad de textiles, trazadas, cobijas, rebotos, etc. Siendo el más importante el de las reboterías. Si se fijan, zapaterías solamente había 50. En el principio del siglo XX se convierte en esa ciudad zapatera y finalmente en el siglo XXI, alrededor de este espacio, en el foro cultural, León está naciendo como una ciudad importante en la cultura. Déjenme decirles que la última ópera que produce... Bueno, que yo sepa, los leoneses tienen todavía la tradición zapatera porque son entre el 70 y el 60% de personas que se dedican a los zapatos. Sí, definitivamente continuamos siendo una plaza importante en la producción de la cadena piel y calzado. Ya no solamente se decía el proceso de zapatos, sino que también es la masonería, es decir, bolsas, prendas de vestir, etc. Sin embargo, la tendencia nos habla de que esa industria cada día tiende a ser menos importante y otras áreas de la ciudad están creciendo. Una de las áreas que más crecimiento está teniendo es la parte de turismo de convenciones, turismo de negocios. Y bueno, la parte cultural, repito, está siendo muy importante. Y esta situación no es nueva para León, ya que en 1874 la segunda ciudad más importante de la República era precisamente León. Tan es así que el emperador Maximiliano de Habsburgo viene a conocer la ciudad más importante después de México, más importante que Guadalajara y más importante que Monterrey. Solo que la inundación de 1888 vino a destruir muchos de los avances que tuvimos los leoneses. Y ahorita que me refiero a las inundaciones, muchas de estas ocasiones han sido provocadas por fenómenos naturales, como por ejemplo la inundación de 1888. Esta es la calle de Madero, para que se den una idea de cómo quedó la ciudad después de ese suceso. Por ejemplo, José Guadalupe Posadas, que trabajaba aquí en León, siendo él de Aguascalientes, él pierde su taller. Y ante esa situación decide emigrar a la Ciudad de México, en donde crea la famosa Catrina. Pero una parte importante de la formación de Guadalupe Posadas se da precisamente en la ciudad de León. Ustedes se podrán preguntar por qué León tiene tantas inundaciones, ya que a lo largo de su historia ha tenido 16 grandes inundaciones, dos de ellas particularmente muy destructoras, la de 1888 y la de 1926. Bueno, si se fijan, esta es la traza de la fundación de León.
normalmente una ciudad se forma cerca de donde puedan obtener agua. Y en el caso de León, todo esto, este ojo de agua que se encontraba en lo que hoy es el Parque Hidalgo, y tenemos el arroyo de Mariche, que está por aquí, el arroyo de Mariche, el de Machihue, que es donde está la calle de Miguel Alemán, tenemos el arroyo Hondo. Si se fijan, este es particularmente interesante en este minuto, que nos lleva a que el 50% de la gente que vive en el León no son de León. Repito, este 50% se convierten en leoneses por adopción y son más leoneses que los leoneses de nacimiento. Tan es así que aquí tenemos el ejemplo de la Tota Carvajal, que inclusive en unos promocionales en TV Azteca dice: yo me siento orgulloso de mi tierra y yo soy leonés. Sin embargo, la Tota nació en la Ciudad de México. Así como el santo Jeremy Parres, que él nace en el Estado de México, el padre Pablo de Anda nace en San Juan de los Lagos, Pocho Montemayor nace en Tamaulipas, Guadalupe Posadas en Aguascalientes y Toño Bataglia en Argentina. Bueno, esa mezcla, ese mestizaje tan intenso se refleja cada año en la Romería de la Raza, que sucede en octubre. Si no la conocen, dense la oportunidad de visitar la Romería de la Raza. Y esto nos habla de ese mestizaje tan intenso que se da en la ciudad de León. León en el siglo XX. León en el siglo XX, la primera parte, era un pueblo auténticamente bicicletero. Era un pueblo que ya no podía crecer más. Sus calles ya no permitían más vehículos, etc. Sin embargo, en la primera parte del siglo XX sucedieron muchas cosas que marcan la historia de León. Por ejemplo, la Revolución Mexicana, con la presencia de Pascual Orozco, o con la presencia del Centauro del Norte, Pancho Villa, que él tuvo su cuartel en la famosa Casa de las Monas en 5 de mayo. Pero también, decíamos, la gran inundación de 1926. Este es el puente del Coecillo, es el puente conocido como Tomás Barón y Morales. En 1926 también se inicia la Guerra Cristera, y aquí hay una serie de mártires leoneses. Estos señores son los primeros 6 mártires leoneses en la Guerra Cristera. Este monumento se encuentra en la calle de Palo Cuarto, también en el barrio del Coecillo. León nace hacia la industria de la piel y el cantado en 1930-1938. Se funda el Archivo Histórico de la Ciudad de León, que contiene acervos, es decir, documentos desde 1580. Es tal vez el segundo archivo más importante de la República Mexicana, el más ordenado y verdaderamente un tesoro, una joya, que si tienen oportunidad de ir a visitarlo, no se queden con sin ese conocimiento. Este se funda en 1948. Por supuesto que hay una serie de esfuerzos sociales y educativos en la primera parte del siglo XX, como es la creación de la Fort Waber, que es todo un concepto. Llegaron los lasallistas. Pero, ¿qué hace que León cambie y que León acceda a la modernidad? Les muestro esta foto que es muy curiosa. Este es el Estadio León, el Nou Camp. Si se fijan, alrededor del Nou Camp no había absolutamente nada, cuando hoy está totalmente cubierto. Esto se realiza en 1967 como consecuencia de este plan que desarrolla Juan José Torres Landa, el Plan Guanajuato, para integrar a Guanajuato a toda la modernidad que se presentaba en León. Llega el tecnológico, tenemos la Junta de Administración Civil, llega el Ibero, llega el tecnológico de Monterrey, se funda la Casa de la Cultura, el zoológico de Barbilla, el Museo de la Ciudad, el Parque Metropolitano, Explora, y por supuesto la Feria Nacional del Libro, que hoy cumple 25 años, ¿no? Entonces,
Esta es la segunda parte del siglo XX. León naciendo hacia la modernidad para convertirse una vez más en una de las ciudades más importantes de México. Exposiciones, pero no existía toda la infraestructura que existe en su alrededor. Por un lado estaba la feria, por otro lado el centro expositor, y hoy día el concepto de Poliforum busca integrar todo, incluyendo el estadio, incluyendo 2 hoteles, incluyendo la guarida de la fiera, incluyendo el foro cultural, etcétera. Es decir, que un visitante, estando aquí, muy probablemente no necesite ir a ninguna otra parte para poder disfrutar ampliamente de su estadía en León. Sin embargo, lo más interesante es que toda la ciudad se convierta en un escenario en donde nuestros visitantes y nosotros mismos como habitantes de la ciudad la aprovechemos y disfrutemos al máximo. Contamos con uno de los sistemas de transporte público más importantes y destacados de toda la República Mexicana. Tan es así que la Ciudad de México, que había intentado resolver sus problemas a través de los metros, ustedes conocen la historia de la famosa línea 12. Es una línea que tiene un año de haber sido inaugurada y que ya presenta fallas estructurales. Tan es así que tuvo que ser suspendida. Pero ¿qué pasa con el transporte de superficie, como lo son las famosas orugas? La verdad es de que a un costo infinitamente menor resuelve casi los mismos problemas que resuelve el metro, en cuestión de dinero muy reducida y en cuestión de tiempo muy reducida. Entonces el modelo de León ha sido copiado por ciudades como México, por Guadalajara, por Puebla. Ahora ellos ya están implementando el sistema de superficie, pero todavía no tienen el concepto de integración que se maneja en la ciudad de León, en donde con un solo precio podemos ir desde la Universidad Tecnológica de León, acá en el oriente de la ciudad, hasta el zoológico de Ibarrilla, con un solo boleto. O sea, ustedes como boleto preferencial pagan 3.70. 3.70. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Aquí el transporte público le hace descuento a los discapacitados? Sí, es de 3.70. Hay que tramitar una tarjeta, pero sí le cobran 3.70. Y a los que somos de la tercera edad, no nos cobran nada. Y los que sobrepasamos la tercera edad, como yo comprenderé, hasta nos dan unos centavos de apoyo, de ayuda, no es cierto. Pero tercera edad no paga. Personas con capacidades diferentes y estudiantes 3.70. Con la tarjeta, ¿cómo se llama?, de prepago, 7.30. Y el pasaje normal cuesta 9 pesos. Pero sí, con todas sus preguntas, sí hay un trato diferenciado. Siglo XXI recibimos la visita del Papa Benedicto XVI, se inaugura la Plaza del Expiatorio y por supuesto que también tenemos el concepto del Poliforum. Bien. El Foro Cultural. ¿Todo el mundo conoce el Museo de Arte e Historia? Sí. Es una maravilla, uno de los grandes museos de México, un museo muy atractivo de primer mundo, con su jardín de las esculturas, con su teatro, con la unidad académica de la Universidad de Guanajuato y por supuesto con la extraordinaria biblioteca Humberto Jiménez Moreno. ¿Sí? Entonces el concepto del Foro Cultural nos habla del potencial de crecimiento de León. Hay que recordar que todas las carreras ya están aquí y hay que recordar que todo el apoyo cultural que ustedes puedan requerir también lo van a encontrar aquí. Pero León seguimos siendo un pueblo pachanguero por definición. O sea, nosotros empieza el año y tenemos fiestas, termina el año y tenemos fiestas. Evidentemente que la Feria de León es uno de los más grandes festejos que existen en la ciudad. Déjenme decirles que la Feria de León es la feria más grande de toda la República, no la más famosa. La más famosa es la de Aguascalientes, la de San Marcos, pero la que mayor número de visitantes recibe
es precisamente la Feria de León. Y tenemos eventos tan atractivos como sería el rally, como sería el Festival del Globo, y en la Semana Santa tenemos el Altar de Dolores y muchas otras tradiciones, como por ejemplo los panes chiquitos. Esto sucede solamente un día en el año, el 10 de septiembre. Hay que ir al templo de San Nicolás de Tolentino, en donde uno puede comprar panecitos chiquitos, las conchitas, las donas, los bolillitos, las campechanas, etcétera, etcétera. Esos panecitos se los bendicen uno a uno en el templo de San Nicolás de Tolentino, y posteriormente uno se lo regala a sus amistades deseando dos cosas: una, que les vaya bien, y otra, que se les salga el timbre, ¿no? Entonces, ojalá que les den algunos panecitos para que les vaya muy bien, ¿sí? Bien, entonces León es una ciudad muy fiestera, pero al mismo tiempo es una ciudad que desde el punto de vista turístico está muy mal aprovechada. O sea, la gente conoce Altasia, pero no conoce el barrio arriba, conoce la Plaza Mayor, pero no conoce el templo de San Nicolás de Tolentino. La gente conoce, qué sé yo, galerías, pero no conoce el centro histórico. Y no me refiero al hecho de que vayan a la Plaza de los Mártires, sino que sepan todo lo que ocurre allí. Ustedes seguramente ni siquiera conocen la estación, menos vivieron la época en donde se compraban ahí las lechugas. De ahí nos viene el mote del lechuguero, ¿sí? La catedral es hermosísima, tenemos monumentos muy atractivos como es el de Gaona y muchos otros. Tenemos un restaurante muy pintoresco que es el Museo Paseo Taurino, ¿sí? Entonces, turísticamente León nos ofrece muchas cosas. Estos son los callejones del barrio de San Juan. Y en general este es un pequeño recorrido por León, y es una invitación para que ustedes conozcan un poco más de su ciudad, y conociéndola más, la puedan disfrutar. Si alguien quiere conocer más de esta ciudad, el señor Salvador Ontiveros y un servidor Sergio Ramos escribimos un libro que se llama Mi nombre es León, en donde muchas de estas historias están narradas de una manera coloquial. No es un libro técnico, no es un libro de un historiador, evidentemente no es una novela, es un libro en donde la ciudad nos platica sus historias. Este libro lo tenemos aquí en el stand del Instituto de la Cultura, tiene un precio accesible, y bueno, tanto el señor Ontiveros como un servidor nos ponemos a sus órdenes por si alguien tiene alguna pregunta relacionada con León.